Así inicia Es Noticia, noticia en profundidad. Qué placer estar de nuevo con ustedes. A partir de este momento, en la próxima hora, analizamos 3 temas de coyuntura. Primero, los revisamos en titulares. El primero de ellos, en Noticia Brasil. Movimientos sociales acompañan al expresidente Luis Ignacio Lula da Silva a una comparecencia judicial por un caso que tampoco ofrece pruebas en su contra. Pero la persecución no es solo judicial. El presidente electo y su hijo amenazan a una organización y a un programa emblema de su gobierno. Tenemos el análisis. Segundo tema que es noticia, Colombia. La red de veedurías denuncian al fiscal general de la Nación por irregularidades por corrupción en el caso Odebrecht a nivel interno en Colombia. La acción se desprende de varias revelaciones según las cuales Martínez sabía de la corrupción que rodeaba la obra conocida como la Ruta del Sol 2 en este segundo tramo. Un testigo clave en la investigación y su hijo perdieron la vida esta semana en extrañas circunstancias. Tenemos el análisis. Y tercer tema que es noticia, Palestina. En la Franja de Gaza, con celebración y ánimo de victoria, se vive la tregua con Israel. Desde Tel Aviv, desde el otro lado de la frontera, sucede todo lo contrario. La renuncia del ministro de Defensa, Avigdor Lieberman, es indicativa de la pugna por demostrar quién dentro de la nación ocupante es el más radical. Tenemos el análisis de noticia que así comienza. Bienvenidos, bienvenidas. En Noticia Brasil, a 7 meses de haberse entregado a las autoridades, Luis Ignacio Lula da Silva saldrá por primera vez para atender una cita con la justicia. El líder brasileño, el líder del PT, enfrenta una nueva investigación, mientras que los ataques en su contra pasan por otros sectores que se han convertido en hitos de los gobiernos del PT. El expresidente Lula da Silva fue citado por la nueva juez del caso Lava Jato, Gabriela Hart, para ofrecer declaraciones sobre el bien del cual se le acusa ser dueño. Lula contó con el respaldo de un nutrido grupo de líderes sociales y diputados que lo acompañaron en las calles mientras se dirigía a la sede de la Corte Federal en Curitiba. Hoy estamos viviendo un capítulo más del golpe. Lula es inocente y está aquí perseguido por todo aquello que él representa. Este proceso es un escándalo. Esta investigación sobre una finca en Atibaia. No existe ningún vínculo con Petrobras. Una finca ubicada en la ciudad de Atibaia, en el interior de Sao Paulo, ha sido vinculada con el líder brasileño. La prueba, el borrador de un documento no firmado y con espacios en blanco que indica su supuesta compra por 800.000 reales, equivalentes a $400.000 en 2010. Esto sumado a una presunta transacción de 200.000 reales junto a otras 3 cuotas por el mismo monto. De nuevo Lula está aquí, haciendo un testimonio en un proceso injusto y sin pruebas. ¿Cuál fue el crimen que el presidente Lula cometió? No presentaron una prueba de aquello que lo acusan. Lula no es dueño de la finca. Lula no pidió ninguna remodelación. Lula no sabía de ningún pedido de reforma. Y los testigos, todos, afirmaron esto y además dijeron que las reformas nunca tuvieron que ver con ningún dinero de Petrobras. Mientras avanzan las investigaciones, Lula reitera su indignación por encontrarse preso sin cometer ningún crimen. De hecho, su encarcelamiento viola el parágrafo 57 del artículo 5 de la Constitución, que dictamina que nadie será considerado culpable hasta el tránsito en juzgado de la sentencia penal condenatoria. Pero la persecución contra Lula no es solo judicial. Jair Bolsonaro, presidente electo del país, y su familia golpean los programas emblemáticos del PT y los movimientos sociales que lo acompañan. Este mismo miércoles, Eduardo Bolsonaro afirmó que el movimiento de los trabajadores sin tierra debería ser ilegalizado por ser promotor del comunismo. Asimismo, Jair Bolsonaro informó sobre las limitaciones que ha colocado al exitoso programa de salud Más Médicos. Las amenazas fueron respondidas horas más tarde por el gobierno cubano al anunciar el fin del programa en Brasil.
Esta iniciativa, respaldada por la Organización Panamericana de la Salud, atendió a 113.359.000 pacientes desde 2013 y llegó hasta las zonas más apartadas del país. En Sao Paulo, Nacho Lemus conversa con João Pedro Stedley, líder del Movimiento de los Trabajadores Sin Tierra del MST, precisamente sobre la situación judicial del expresidente Lula, el plan del presidente electo Jair Bolsonaro en contra de movimientos sociales. Nacho, adelante, buenas noches. Buenas noches, Tatiana. Nos encontramos en la ciudad de Sao Paulo, aquí con João Pedro Stedley, coordinador del Movimiento de Trabajadores Rurales Sin Tierra. João Pedro Stedley, importante saber qué pasó hoy en relación al interrogatorio de Lula, cómo el MST, que acompañó la jornada, ve esta declaración de Lula, este nuevo llamado de la justicia brasileña, además la nominación de Sergio Moro como ministro de Justicia, el papel del proceso Lava Jato en la coyuntura política que vive Brasil. Bien, primero, el nombramiento de Sergio Moro como nuevo ministro de la Justicia es un escarnio. Es un cinismo total, porque eso demuestra que el juez estaba operando todo el tiempo para inviabilizar la candidatura de Lula y con eso generar las condiciones electorales para que Bolsonaro ganase las elecciones. Entonces se quedó desnudada la situación, que el poder judiciario en Brasil no es nada neutral, que opera políticamente para esa articulación de la derecha. Además, todos sabíamos de los vínculos que Moro tiene con sectores de los Estados Unidos, quién sabe quién, si de la CIA, de la FBI, pero él siempre tuvo vínculos con sectores oscuros de Estados Unidos. Segundo, ahora la jueza sustituta convoca a Lula a deponer sobre otro proceso de un sitio que se llama Atibaia, que es de amigos suyos, de familiares de amigos suyos, donde algunos empresarios hicieron reformas en la cocina, en el espacio afuera, y que gastaron ahí, digamos, $100.000. Y eso es una vergüenza, porque ese acto de los empresarios, con el dinero suyo, ayudar a mejores condiciones de un espacio que un expresidente frecuenta, eso no caracteriza corrupción, porque Lula ya estaba a 8 años fuera del poder, ya no tenía ninguna injerencia. El sitio no es de él, es solo para mejorar las condiciones. Y no hubo ninguna comprobación que por cuenta de esos favores las empresas hayan se beneficiado en el gobierno, que sería entonces el gobierno Dilma. Pero más patético que eso es que una situación paralela a esa fue lo que ocurrió con Fernando Henrique Cardoso. Fernando Henrique Cardoso, el expresidente, en diciembre de 2002, cuando ya había perdido las elecciones para Lula, convoca en el Palacio de Alvorada 8 empresarios para decirles que él iba a organizar el Instituto Fernando Henrique Cardoso. Y ahí, en esta cena pagada por el dinero público, él recolecta con los empresarios 20 millones de reales, o sea, alrededor de $8 millones. Los empresarios contribuyeron, este señor organizó su instituto y ningún juez o instancia del Poder Judiciario le imputó algún proceso. Y de hecho es así, porque los empresarios donaron dinero para un expresidente organizar su instituto y el tipo ya no tenía influencia ninguna en el gobierno. Entonces, no hubo corrupción en el caso de Fernando Henrique Cardoso, así como no hubo corrupción ahora en el caso del sitio Atibaia. O sea, se trata solamente de una persecución política que el Poder Judiciario hace en Brasil contra Lula
porque quiso inviabilizar su candidatura y ahora lo quiere mantener en la cárcel para ponerle el sello que la izquierda es corrupta y que el lugar de la izquierda es en la cárcel. Yo, Pedro Stedley, esta semana hubo 3 sucesos, 3 ataques a asentamientos y campamentos del MST por parte de la justicia, órdenes de desalojo en Maranhão, también Brasilia, en Minas Gerais. Quería saber cómo ustedes viven este contexto. A su vez, el hijo de Jair Bolsonaro, Eduardo Bolsonaro, habló de criminalizar a los movimientos sociales, si es necesario, habló de encarcelar a 100.000 personas, no habría problema. También Bolsonaro de tipificar como terroristas a los movimientos sin tierra y sin techo. ¿Cómo ustedes ven todo este contexto? Primero, Bolsonaro, como es un fascista, durante toda su vida hizo ese tipo de pregación, la utilización de la violencia, el odio, para criminalizar personas, líderes populares y los movimientos. Ahora que logró se elegir presidente, tercerizó ese discurso de odio para su hijo, para él un poco se proteger. Porque incluso el nuevo ministro de Justicia, el juez Sérgio Moro, interpelado sobre ese tema, declaró que por la ley brasileña y por su voluntad no es posible criminalizar los movimientos populares. O sea, el mismo Moro ahora está considerando que los movimientos populares son democráticos y juegan un papel importante en una sociedad tan desigual como la brasileña. Pero el peligro de un discurso odioso, de ultraderecha, facho, como del hijo de Bolsonaro, que se eligió diputado federal, es precisamente estimular las fuerzas reaccionarias clandestinas que están por debajo, que están afuera de las instituciones. Y esas fuerzas clandestinas que operan afuera de las instituciones se mueven por los jueces reaccionarios, por comandantes de la policía militar. Vean la paradoja. Uno de los desalojos violentos que hubo con 3 dirigentes nuestros en la cárcel fue hecho por la policía militar del gobierno de Maranhão, que es del Partido Comunista. Y nosotros fuimos a reclamar con el gobernador y él nos dijo patéticamente: lo que se pasa es que yo no tengo fuerza para mandar en mi policía. O sea, los comandados del gobernador no respetan la ley, ni siquiera respetan el poder superior que es el gobernador, y tratan de hacer las cosas por su propio mando, por su propia voluntad. Entonces, el vínculo que hay del discurso de Bolsonaro hijo es atizar esas fuerzas perversas, reaccionarias, que están clandestinas en la sociedad, afuera de la ley, como es propio del fascismo, para que ellos se muevan tentándonos criminalizar. Claro, y para nosotros tenemos que protegernos mejor, apelar para la sociedad, y nosotros creemos que la sociedad brasileña mayoritariamente es contra la violencia, que ellos van a nos proteger, porque no se resuelven problemas sociales con violencia en ninguna parte del mundo. ¿Por qué es necesario ocupar tierras, tornar productivas las tierras en Brasil? ¿Cuál es el contexto? ¿Por qué es necesario también para los sin techo ocupar tierras para conseguir vivienda, ¿no? Porque Brasil es la sociedad más desigual del mundo. Brasil es donde hay más concentración de la propiedad de la tierra, donde menos de 1%, 0.8% de los propietarios son dueños del 55% de todas las tierras. El actual ministro de Agricultura tiene como propiedad privada de él 250.000 hectáreas. Es casi un país de Europa. ¿De dónde sacó tanta tierra? No fue trabajando. Entonces hay una desigualdad muy grande que genera, el otro lado, 4 millones de familias sin tierra. Entonces hay una contradicción en la sociedad, en la realidad. Mientras haya tantos latifundios improductivos y del otro lado tanta gente sin tierra, con MST o sin MST,
esa contradicción se va a resolver con la toma de las tierras por los trabajadores que necesitan de la tierra para trabajar e impulsar sus familias. Y acá en la ciudad es lo mismo. Hay una especulación inmobiliaria y la mayoría de los departamentos están vacíos, especulando para subir la renta, o simplemente los grandes propietarios invierten en los nuevos predios y edificios como protección a su patrimonio. Acá en São Paulo hay 240.000 apartamentos vacíos que podrían resolver el problema de toda la población sin techo que hay en esta ciudad. Entonces esa es la contradicción, y la forma de resolverla es que los sin techo también tienen derecho de ocupar esos predios que están desocupados para dar una función social que ellos deberían tener, de servir de vivienda para la gente trabajadora más pobre. Felizmente hay una ley en Brasil, y espero que el nuevo gobierno, aunque facho, la respete, que la Constitución brasileña protege como un derecho constitucional, que toda la familia brasileña tiene derecho a techo, a vivienda, y tiene derecho a tierra. Y hay una otra jurisprudencia del Supremo Tribunal de Justicia de hace 15 años que definió que las tomas de tierra o las tomas de edificios desocupados es un derecho de los trabajadores. No se puede clasificar como crimen, porque cuando las gentes hacen esas tomas no es un esbullo posesorio en provecho propio, sino que hacemos esas tomas masivas con familias para presionar que el gobierno aplique la ley, sea en el campo con la reforma agraria, sea acá en la ciudad, para que la gente tenga derecho a vivienda. Muchas gracias, João Pedro Stedley. Brasil en el 2018, Tatiana. Devolvemos desde aquí la señal a Caracas. Gracias, Nacho. Muy atentos escuchando las reflexiones de João Pedro, un líder histórico del movimiento de trabajadores rurales sin tierra, con la claridad acerca de lo que hay de fondo en contra del movimiento, en contra en particular de una figura como Luis Ignacio Lula da Silva. Y miren ustedes, a propósito también de las amenazas del presidente electo Jair Bolsonaro, revisamos lo que tenemos en nuestra mesa. Cuba cesa programa Más Médicos de Brasil por agresión de Bolsonaro. Aquí lo tenemos. Este miércoles el Ministerio de Salud Pública de Cuba informaba a través de un comunicado que no continúa la participación del programa Más Médicos de Brasil debido a las constantes cuestionamientos al proyecto por parte del presidente Jair Bolsonaro. Abrimos comillas, esto dice el comunicado. Jair Bolsonaro, con referencias directas, despectivas, amenazantes a la presencia de nuestros médicos, ha declarado y reiterado que modificará términos y condiciones del programa Más Médicos con irrespeto a la Organización Panamericana de la Salud y a lo convenido por esta con Cuba, dice el documento. Programa Más Médicos para Brasil, rápidamente les contamos en qué consiste. Respaldado por la Organización Panamericana de la Salud, la OPS, aseguraban la atención médica a la mayor cantidad de la población de Brasil a través de la presencia de médicos brasileños, cubanos y de otros países para trabajar en las zonas más pobres de la nación suramericana. Se encontraba activo desde 2013 ante un acuerdo entre la entonces presidenta Dilma Rousseff y el gobierno cubano. Ahí tenemos la información en www.telesurtv.net. Bien, así nos vamos a la primera pausa en esta emisión de Es Noticia. Al volver, en Noticia Colombia, la red de veedurías denuncia al fiscal general de la Nación, al señor Martínez, por irregularidades en el caso Odebrecht a nivel interno. La acción se desprende de varias revelaciones según las cuales el actual fiscal, en ese entonces abogado de una de las corporaciones involucradas, sabía de la corrupción que rodeaba la obra conocida como la Ruta del Sol 2. Un testigo clave en la investigación y su hijo pierden la vida esta semana en extrañas circunstancias. Tenemos información, tenemos el análisis al volver en Es Noticia.
En Noticia Colombia, el fiscal general de esta nación, Néstor Humberto Martínez, es parte de un nuevo escándalo tras la difusión de grabaciones que lo incriminan con el caso Odebrecht al interior del país. Martínez habría tenido conocimiento de sobornos de la constructora y de otros hechos irregulares que nunca denunció ni investigó. Este miércoles, el senador Gustavo Petro reveló a una emisora local que Jorge Enrique Pizano le hizo llegar documentación que incrimina al fiscal en los hechos señalados. Pizano, principal testigo del caso Odebrecht, murió poco después del envío de los documentos al exalcalde de Bogotá en circunstancias poco claras y su cuerpo fue incinerado precipitadamente, contrariando los procedimientos de rigor. Nuevos elementos apuntan a un posible envenenamiento con cianuro. El testigo también dejó un video a un medio colombiano en el que evidencia que Martínez conocía desde mediados de 2015 los sobornos de la multinacional brasilera, así como información detallada de las irregularidades en el pago de contrataciones y las relaciones con grupos paramilitares. El fiscal general también es señalado de conocer la financiación de Odebrecht a las campañas del expresidente Juan Manuel Santos, del candidato por el Centro Democrático Iván Zuluaga y del actual presidente Iván Duque. Investigaciones que hasta la fecha están detenidas. En el video además se denuncia que Martínez ocultaba bienes en el exterior y ha recibido dinero desde paraísos fiscales. Varios partidos que hacen vida en el Congreso de Colombia demandan un debate de control político por el caso y la apertura de una investigación dentro de la Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes, juez natural del fiscal, mientras movimientos sociales exigen la renuncia inmediata del funcionario. El modelo político colombiano, caracterizado por el asesinato de líderes sociales, la desigualdad, el abandono del Estado a los sectores más vulnerables y los escándalos de corrupción en los sectores público y privado, conducen a los colombianos a cuestionar unas instituciones ineficaces que no dan respuesta a sus necesidades más básicas. ¿Y cuál es la respuesta del fiscal general de Colombia, Néstor Humberto Martínez? De esto conversamos de inmediato con nuestro corresponsal en Bogotá, José Manuel Jiménez. José, buenas noches. ¿Qué dice el fiscal general con respecto a este caso que lo involucra directamente a él? Tatiana, televidentes, buenas noches. Efectivamente, ha habido ciertas declaraciones por parte del fiscal general de la Nación luego de conocerse estos audios que fueron grabados en el año 2015 por parte del doctor Jorge Enrique Pizano, que era auditor de Corfi Colombia, una empresa socia de Odebrecht en Colombia para desarrollar diferentes proyectos de infraestructura en el país. Y estamos hablando de un proyecto importante que es la Ruta del Sol 2. ¿Qué ha dicho el fiscal? La primera versión que ha dado el fiscal general es que fue una reunión de amigos en donde el señor Pizano le dice que hay irregularidades en este contrato y que hay una desviación de dineros que hay que investigar y que por intermedio del señor Martínez, que era abogado en ese momento de Luis Carlos Sarmiento, gran empresario y banquero del país, para que tomara medidas en este tema. El fiscal general ha dicho que luego de analizar esa información se llegó a un acuerdo con Odebrecht para que devolviera esos dineros a Corfi Colombia y no generar ningún roce empresarial entre las dos empresas. Ahora ha dicho que esa reunión no fue de amigos y que se reserva el derecho profesional para no haber dado aviso a las autoridades de Colombia en su momento sobre esas posibles irregularidades o coimas, como se les conoce en Colombia, de parte de Odebrecht hacia otras empresas o funcionarios en el país. Es decir, primero fue una reunión de amigos, no había pruebas de que fueran sobornos, pero se celebra un contrato entre las dos empresas para que se devuelvan los dineros. 2016, el doctor Néstor Humberto Martínez asume como fiscal general de la Nación y no da conocimiento sobre esa información que el doctor Pizano le había dado un año atrás. Hoy dice que era el derecho de reserva del secreto entre cliente y abogado. Es decir, en cada momento el fiscal general da un bandazo para modificar la versión y acomodar la situación. Actualmente, ¿qué está sucediendo? Muere el doctor Pizano, muere su hijo envenenado en la oficina de su padre, en la casa en Colombia, y se genera suspicacias. ¿Qué está pasando? ¿Por qué
el testigo clave de Odebrecht y su hijo mueren envenenados. El cuerpo del doctor Pisano fue cremado y en estos momentos se está adelantando una investigación para determinar si la muerte realmente fue natural o si hubo envenenamiento. Otra de las situaciones, el fiscal general de la Nación ha dicho que en su momento se había declarado impedido para saber de investigaciones sobre Odebrecht. Tiene en cierta medida razón. Él se declaró impedido en una investigación que se le estaba llevando a cabo a las exministras Cecilia Álvarez y Gina Parodi por un otro sí en la ruta Ocaña-Gamarra que tiene que ver con la Ruta del Sol 2, pero no se había declarado impedido en todo el caso, en todo el proyecto de Ruta del Sol 2. Ahí hay una debilidad en sus declaraciones y en su defensa por parte del fiscal general de la Nación. La otra pregunta que salta a la vista es que luego del 2015 el fiscal general dice que en el 2017 abrió investigación sobre ese proyecto de Ruta del Sol 2. ¿Por qué 2 años después y 1 año después de ser fiscal abre esa investigación? Esas fueron las dudas que asaltaban al doctor Pisano y por eso reveló esa información al canal de Noticias 1 el fin de semana y la condición era que si él salía para el exterior o moría, esas grabaciones tenían que salir al aire. Era tal el temor del doctor Pisano por su muerte y por la persecución, pues que ya estaba buscando con la justicia norteamericana que lo atendieran porque aquí el proceso no avanzaba. El día de hoy el doctor Gustavo Petro, el senador Gustavo Petro, también hizo unas declaraciones a una emisora nacional en donde revelaba que el doctor Pisano había hecho llegar por parte de un asesor del senador unos documentos sobre otro proyecto donde está vinculado Odebrecht y también donde hay una desviación de dineros y según la información que le entregó Pisano al senador, esos dineros fueron a parar para la financiación de una campaña política en la costa atlántica, más exactamente al Clan Char. Clan Char que es parte fundamental o hace parte de Cambio Radical del partido del ex candidato presidencial Vargas Lleras. En estos momentos siguen las investigaciones, siguen las suspicacias y pues el Congreso de la República ha solicitado un debate de control político, pero también se ha solicitado la renuncia de ipso facto del fiscal general de la Nación a su cargo. Con todos estos detalles y evidentemente con preguntas aún sin respuesta, me queda una por hacerte. Hasta el momento, ¿alguna información oficial por parte de las autoridades judiciales sobre la muerte de Alejandro Pisano, el hijo de precisamente el ingeniero que entregó los documentos antes de fallecer? Sí, efectivamente, Medicina Legal confirmó que su muerte fue por envenenamiento luego de tomar una bebida gaseosa en el despacho de su padre, en la casa de su padre. Esto está confirmado por parte de Medicina Legal y por eso es que de inmediato se prendieron las alarmas para determinar si la muerte de Jorge Enrique Pisano también fue por vía de envenenamiento. Eso no está claro debido a que el cuerpo fue cremado de forma rápida, pero se dice que hay unas muestras de tejido todavía en poder del hospital que lo atendió y en estos momentos el Cuerpo Técnico de Investigación de la Fiscalía, el CTI, está adelantando esa investigación y se harán los respectivos análisis si hubo envenenamiento también al doctor Jorge Enrique Pisano, Tatiana. Gracias, José. Gracias por entregarnos todos esos detalles que de inmediato sumamos al análisis. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. El análisis ahora con Federico García Naranjo. Él es analista político, también nos acompaña desde Bogotá. Federico, buenas noches. Hola Tatiana, un placer como siempre y un saludo muy cordial. Muchas gracias. La red de veedurías, que ya ha emitido una denuncia formal en contra del fiscal general, dice lo siguiente, que Martínez habría incurrido en delitos de omisión de denuncia, encubrimiento, corrupción, administración desleal, falsedad, uso de documento falso, fraude procesal, enriquecimiento ilícito, lavado de activos y concierto para delinquir. Realmente muy extenso y profundo todo lo que plantea la red de veedurías. La pregunta es qué tanto logrará avanzar una investigación cuando estamos hablando nada más y nada menos del fiscal general de Colombia.
Pues depende también de las revelaciones que se hagan en los próximos días. Sabemos que el señor Pisano, el auditor de la obra de Odebrecht, que presenta estas denuncias, antes de su muerte dejó una serie de videos, documentos, pruebas que se han venido conociendo lentamente. El lunes, un noticiero reveló una entrevista entre el señor Pisano y el señor Martínez, en ese momento abogado de Luis Carlos Sarmiento Angulo, hoy fiscal general, en donde Pisano lo pone en advertencia frente a lo que está ocurriendo, evidentes irregularidades y desvíos de fondos. El señor Martínez no lo denuncia y es también por lo que se le está acusando. Pero hoy, por ejemplo, el senador Petro hizo públicos unos documentos en donde se evidencia que parte de esos dineros fueron a financiar campañas políticas en la ciudad de Barranquilla. Este país es un país en donde no se conjuga el verbo renunciar. Es muy difícil que un alto funcionario pueda o se vea obligado a dejar su cargo cuando se ponen en evidencia casos como este. Lo más probable es que la clase política rodee al fiscal, se haga el debate de control político en el Congreso, encabezado seguramente por el senador Gustavo Petro y el senador Jorge Enrique Robledo, pero probablemente no pase de ahí. La opinión sí claramente está castigando la credibilidad del fiscal general de la Nación, con lo cual la propia fiscalía también queda muy lesionada en su legitimidad, pero como digo, hay que esperar a ver las siguientes revelaciones que hagan periodistas, investigadores, que se sabe tienen mucho material que podría comprometer aún más al fiscal Martínez. Federico, y la Comisión de Acusaciones de Cámara de Representantes, juez natural de la institución de la Fiscalía, ¿alguna expectativa de que pueda adelantar una investigación? Ninguna. En las calles se le llama a la Comisión de Acusaciones la Comisión de Absoluciones. En varios años de existencia de la comisión, varias décadas, solamente ha habido un caso en que un alto dignatario del Estado ha sido declarado indigno, el caso del magistrado Pretel, hace un par de años, pero ningún otro caso ha tenido éxito. El mismo expresidente Álvaro Uribe tiene alrededor de un centenar de procesos penales en la Comisión de Acusación de la Cámara de Representantes y estos no han avanzado. Por ende, lo más probable es que allí no se haga nada. Si el fiscal se ve obligado a renunciar, será por la presión de la opinión pública, más que por una decisión institucional. Por no golpear aún más la imagen de la Fiscalía General de Colombia, porque lo que uno se pregunta es quién realmente es el que está detrás y soporta ante este nivel del escándalo, la preocupación, con 2 testigos asesinados, padre e hijo, como bien relataba nuestro corresponsal. ¿Quién entonces lo protege? ¿Cuál parte de la clase política tradicional de Colombia sostiene a Néstor Humberto Martínez? Pues yo pienso que no hay que ser demasiado suspicaz para poder hilar hacia quiénes son los superiores de Néstor Humberto Martínez y quiénes lo están protegiendo, empezando por la gente de su propio partido, el Partido Cambio Radical. Hoy, esta mañana, el senador Petro reveló que efectivamente el señor Pisano, al entrevistarse con su asesor, le confirmó que estaba seguro de que lo iban a matar y por eso estaría en la prisa de hacer públicos estos documentos. Y que al preguntársele al señor Pisano si sabía quién lo quería matar, si era el fiscal, dijo no, es alguien más poderoso que el fiscal. Entonces, hay pocas personas en Colombia más poderosas que el fiscal. Y sus nombres ya están allí en la investigación, están alrededor del nombre del fiscal. Sería arriesgado llamarlos por su nombre propio porque pues, en este momento no hay un proceso penal, ni una acusación formal en su contra, ni nada por el estilo, por lo que podríamos incurrir en una imprudencia, pero no son muchas las personas que son, digamos, más poderosas que el fiscal general de la Nación y por eso la deducción es bastante sencilla. Claro, ahora mirando hacia atrás y este mismo caso, para que realmente avancen las investigaciones, porque también en ese punto hay suspicacias, ¿por qué no se avanza en el debido proceso contra la campaña del expresidente Juan Manuel Santos cuando se denunciaban que existían pruebas pero que había que investigar? Lo mismo con su contendor de Uribe Centro Democrático, el ex candidato Óscar Iván Zuluaga, y ahora la actual candidatura, bueno, ya como presidente de Iván Duque, también de Uribe Centro Democrático. ¿Fue ese el camino que se siguió, trabar todo el proceso, o es que hubo más cosas que aún no se saben? Yo pienso que Néstor Humberto Martínez es nombrado en la Fiscalía justamente para frenar estos procesos. Hay varios procesos abiertos, pero no avanzan. Y no avanzan en buena medida porque el principal socio de Odebrecht en Colombia es el señor Luis Carlos Sarmiento Angulo,
que era el jefe de Néstor Humberto Martínez en la época en la que hubo todos estos casos de corrupción, y de alguna manera Néstor Humberto Martínez es juez y parte. Por eso se le está pidiendo, por un lado, que nombre un fiscal ad hoc para que pueda hacerse cargo de estos casos, pero en cualquier caso, perdóname Tatiana el ejemplo sexista, pero dicen que la mujer del César no debe ser buena, sino también parecerlo. Y en este caso todo este episodio se ve muy mal. No solamente que el fiscal sabía que había irregularidades hace 3 años y nunca las investigó formalmente. Segundo, la muerte del señor Pisano, luego la muerte de su hijo accidental porque toma la botella que estaba encima del escritorio de su padre. Las propias declaraciones de Pisano, la cercanía que tiene Néstor Humberto Martínez, con partidos como Cambio Radical, el partido del antiguo vicepresidente Germán Vargas Lleras, y su relación tan cercana con Sarmiento Angulo. Entonces, cuando fue nombrado fiscal, se decía que el problema de Néstor Humberto Martínez era que tenía demasiados amigos. Y creo que 2 años después esto se está poniendo en evidencia. Queda realmente claro, se quitan las máscaras y se entiende por qué se decía lo que se decía exactamente. Bien lo recuerdo cuando se nombra a Néstor Humberto Martínez, de hecho de esa terna que se envía también tan cuestionada por parte del Ejecutivo al Congreso. Federico, gracias por ese análisis, muy buenas noches. Un placer como siempre, Tatiana, y un saludo a todos los oyentes de Telesur. Muchísimas gracias. Así nos vamos a la segunda, última pausa en esta emisión de Noticia. Al volver, salimos de la frontera de América Latina, nos vamos hasta Palestina. Es Noticia Palestina. En la Franja de Gaza, con celebración y ánimo de victoria, se vive la tregua con Israel. Desde Tel Aviv sucede todo lo contrario. La renuncia del ministro de Defensa, Avigdor Lieberman, es un indicativo de la pugna por demostrar quién dentro de esta nación ocupante es el más radical. Tenemos información, tenemos el análisis al volver. En Noticia Palestina, fuertes protestas se presentaron al sur de Israel por la decisión de alto al fuego acordada la víspera, mientras que desde Palestina se celebra como una victoria. La tregua provocó la renuncia, por ejemplo, del ministro de Defensa de Israel, que la catalogó como una rendición. Aquí tenemos los detalles. Mientras residentes del sur de Israel protestaban por el alto al fuego pactado la víspera, cientos de palestinos celebraron en Gaza lo que consideraron como una victoria sobre Israel. La tregua fue negociada con la mediación de Egipto tras casi 2 días de violencia. Los bombardeos de Israel dejaron al menos 10 palestinos y un soldado israelí muertos. La tregua trajo consecuencias inmediatas. El ministro de Defensa israelí, Avigdor Lieberman, renunció en protesta y lo calificó como una rendición frente al terrorismo. Estoy aquí para anunciar mi renuncia. Si preguntan por qué ahora, para mí lo que ocurrió ayer con respecto al acuerdo del alto al fuego con Hamas es la sumisión al terrorismo. El abandono de la mano derecha de Netanyahu obedece a intereses claros. El primer ministro prefirió seguir el consejo de la cúpula del ejército al aceptar la tregua con Palestina antes que la línea de su ministro de Defensa. Lieberman, por su parte, decidió dejar el gobierno movido por los intereses de su partido, ante la inminente convocatoria a elecciones anticipadas desde el Parlamento. La dimisión de Lieberman generó reacciones desde Palestina. El grupo de resistencia Hamas consideró la dimisión como una victoria política. Esta constituye una victoria para la resistencia y el reconocimiento del fracaso de Lieberman y la ocupación sionista. Es la consecuencia del fracaso de la política de asedio y las guerras devastadoras contra la Franja de Gaza. Este es el resultado de la firmeza de nuestro pueblo palestino. El alto al fuego acordado permitirá a los palestinos retomar sus actividades cotidianas. Sin embargo, los movimientos palestinos, entre ellos Hamas y Al-Fatah, advierten que solo respetarán la tregua si el enemigo sionista hace lo mismo.
El acuerdo previo entre los movimientos de resistencia palestina que dieron paso a la decisión de la tregua podría significar un avance en la reunificación de la política interna. En octubre de 2017, un acuerdo de reconciliación entre Hamás y Al-Fatah en Egipto evidenció que la causa palestina es el principio de su lucha. Vamos con el análisis, vamos a profundizar en este hecho, en lo que significa para Palestina e interpretar las acciones que decide Israel. Para ello nos acompaña Muaz Musa, miembro del Comité Central del Frente Democrático para la Liberación de Palestina. Hola Muaz, buenas noches. Muy buenas. Bienvenido a Noticias de Telesur, ¿cómo estás? Gracias. ¿Cómo has seguido los acontecimientos y esa tregua que se anuncia hace muy pocas horas, la víspera, entre Palestina e Israel? Bueno, efectivamente, como bien se anunció en este análisis, es una victoria para los palestinos que hayan podido, con tan pocos recursos, con mucho coraje, con mucha voluntad de seguir resistiendo las agresiones sionistas, el poder contrarrestar esta agresión, detenerla y obligar a Israel a aceptar las condiciones palestinas para una tregua, para un cese al fuego, que causó, por supuesto, todas esas contradicciones que dejó mucho que preguntar quién gobierna en Israel hoy. La ala más extremista, encabezada, por supuesto, por Avigdor Lieberman y por Naftali Bennett, el ministro de Educación, o por Netanyahu, que se demuestra ante el mundo como persona de paz y persona de negociación, pero sabemos muy bien el rol que está apostando Netanyahu. Él no aceptó las condiciones palestinas, no aceptó la tregua, no aceptó ese cese al fuego porque quiere la paz. ¿Por qué lo aceptó? Quiere seguir con la calma, porque es la calma precisamente que le ha beneficiado para imponer tanto al pueblo palestino como en la situación regional ese acuerdo del siglo. Vemos con mucha preocupación los pasos sucesivos que se van ejecutando en el terreno. Las visitas del primer ministro israelí a varios países árabes encabezados, el Sultanato de Omán, que recibió al primer ministro israelí, Emiratos Árabes Unidos, recibió a una ministra israelí, les dio la bienvenida, Bahrein, Qatar, muchos países árabes están llamando públicamente a la normalización de las relaciones con Israel, y eso es precisamente lo que está buscando el primer ministro israelí, un ambiente de calma para que él pueda romper ese desconocimiento de Israel y seguir tratando a Israel. ¿Y a qué se refieren con la normalización? ¿La normalización no sería el respeto del territorio del pueblo palestino? ¿O cómo interpretar normalización para esa parte del mundo? Bueno, normalización para Israel es seguir con la ocupación, seguir omitiendo, negando los derechos históricos. Y para esas naciones que ha visitado, pero Omán, por ejemplo. Para Omán o para Qatar, ellos dicen que podemos considerar a Israel como un Estado común en la zona, podemos negociar con Israel y que hay intereses mutuos, económicos, políticos, en contra de un enemigo principal en la zona, que ya no es Israel para esos países del Golfo, sin embargo es la República Islámica de Irán. Es decir, quieren cambiar las ecuaciones de combate en la zona, quieren cambiar la brújula de resistencia palestina y de los pueblos árabes, no hacia el imperialismo norteamericano, no hacia el sionismo, sino que hacia la República Islámica de Irán, que más bien nosotros tenemos que agradecerle por todo ese apoyo que ha brindado, tanto a la causa palestina como a los pueblos que luchan. ¿Crees que detrás de todo esto está el Departamento de Estado de los Estados Unidos? Por supuesto. El que le han dicho al primer ministro de Israel, a Benjamín Netanyahu, ¿vamos a la tregua? Todas esas medidas que van tomando desde Tel Aviv, porque nosotros no reconocemos a Jerusalén como capital de ellos, ese gabinete israelí fundamentalista, derechista, está de la mano con la administración de Trump. Todos los pasos van en coordinación. Ellos saben muy bien, ni Estados Unidos ni Israel quiere llegar a una escalada fuerte contra la Franja de Gaza, primero porque saben muy bien que no va a ser un paseo. Ya la resistencia palestina, con esa respuesta contundente, ha demostrado estar lista para cualquier eventualidad israelí, para cualquier agresión. Sabemos que no vamos a poder vencer a un cuarto ejército, un ejército que tiene bombas nucleares, pero sí le vamos a dar una respuesta contundente que pudiera contrarrestar esa agresividad que tienen. Ellos buscan una normalización en la zona para llegar a la paz económica.
a la división nueva de la zona, a fragmentación más el mundo árabe para que se facilite más el robo de los recursos de nuestro país árabe. Por eso precisamente este viernes, que va a ser el 34 viernes consecutivo de las marchas de retorno, están bajo el nombre La normalización es traición. Es un llamado abierto al pueblo palestino a estar tras de la resistencia, tras del programa nacional, tras de la unidad nacional y al resto de los países Y es muy árabes. importante por eso entender qué significa el concepto de normalización dependiendo de dónde, porque de este lado del mundo, me refiero a Occidente, podría decir ese es el camino. Ahora, por eso es tan importante esa interpretación del concepto. Además, para interpretar también la postura de la misma situación política interna de Israel. Renuncia a Víctor Lieberman, el ministro de la Defensa, que precisamente ha promovido todos estos ataques de los últimos días y meses en este 2018 en Israel. Pero entonces, ¿quién resulta ser más radical que quién y cómo verlo también en las próximas elecciones que hay en Israel? Bueno, nosotros los palestinos tenemos que aprovechar esas contradicciones internas del gabinete israelí, de la sociedad de la alta sociedad que gobierna dentro de Israel. No hay una hegemonía de un partido, sino hay una hegemonía de la derecha fascista, que tiene varias expresiones. Una es el Likud, que es el partido de Netanyahu, otra es la Casa Judía, el partido de Naftali Bennett, que es un fundamentalista también, y otro es el Israel Beituna, que es Israel en nuestra casa, que es el partido de Avigdor Lieberman. Y aprovecho para agregar a la lista de los que ya renunciaron, no solamente el ministro de Guerra israelí, sino también hay otra ministra, Sofía Landwehr, que también... ¿Y es ministra de qué Ministra cartera? de la Inmigración dentro del También gabinete. renuncia por esa También tregua. renuncia con las mismas excusas de que, bueno, Israel se ve cobarde ante la resistencia palestina, en una señal de que, bueno, en las próximas elecciones parlamentarias israelíes, todos apuestan por quién es más terrorista, por quién es más fundamentalista con los palestinos y quién llama a más escalada con los palestinos. Es una apuesta para ganar los votos de los israelíes, pero a costa de la sangre de nuestro pueblo, a costa de la destrucción de la infraestructura en Gaza, a costa de imponerle más sanciones incluso a la Franja de Gaza. El mayor discurso de la derecha, de la extrema derecha. Ahora, Muaz, ayúdanos a entender cómo se ha llegado a nivel interno en la política, en el marco de los movimientos de resistencia a esta tregua, porque habían diferencias, no todos estaban de acuerdo, no es solamente Hamas. ¿Cómo se llega entonces a este acuerdo y eso qué puede significar en la reunificación política de Palestina? Bueno, por primera vez desde hace muchos años, la resistencia palestina entre todos sus partidos, principalmente el Frente Democrático Popular, Hamas y el Yihad Islámico y los otros partidos que conforman lo que nosotros llamamos la sala operacional conjunta de la resistencia palestina, se demostró unida ante nuestro pueblo con su respuesta militar, con sus respuestas o declaraciones políticas y en la forma de cuando le damos la escala de cuando le damos el cese al fuego. Eso todo fue discutido internamente entre todos los palestinos. ¿No has nombrado a Fatah? ¿Está incluido o no está? El partido Fatah lamentablemente ha renunciado a la lucha armada hace ya más de 10 años y no forma parte de la sala operacional conjunta de la resistencia palestina. Es un llamado abierto, no es que quisiéramos excluirlo, sino que es una decisión propia del mismo partido que sigue apostando por las negociaciones. Sin embargo, bueno, la respuesta del resto de las facciones palestinas va mucho más allá por una respuesta de combate, de resistencia, de contrarrestar, ¿no?, los efectos de las agresiones sionistas. Vemos que esta victoria en esta batalla que le ha dado mucha esperanza a nuestro pueblo de que sí podemos detener a los gobernantes sangrientos de Israel solo unidos, solo en base de un programa de unidad, solo en base de un programa de combate, solo en base de un programa que busca alianzas internacionales con las fuerzas amantes de la paz y de la justicia y amigas del pueblo palestino y por supuesto antiimperialistas, es decir, la República Islámica de Irán,
la República de Cuba, la República Bolivariana de Venezuela, Bolivia y todos los países que se pronunciaron a favor de nuestro pueblo. Que son más de 190 países que abogan por la liberación del pueblo palestino. Para despedirte, me cuentas que hoy en el marco de la Feria Internacional del Libro de Venezuela, que se realiza precisamente aquí en Caracas, en la capital, han lanzado ustedes este libro, Palestina hoy, la perspectiva revolucionaria. Brevemente, un titular para que nos cuentes qué nos vamos a encontrar en estas páginas. Bueno, a todas las personas que quisieran entender la situación interna política en Palestina, ese es el informe político del 7º Congreso Nacional General del Frente Democrático para la Liberación de Palestina, que se acabó de celebrarse en mayo de este año. Les va a dar una perspectiva de la izquierda revolucionaria, cómo vemos las ecuaciones en el terreno palestino y cómo vemos la perspectiva revolucionaria para salir de esa situación en la que nos estamos sumergidos, que la resumimos en una sola palabra: unidad nacional, unidad nacional, unidad nacional. Y tiene todo que ver entonces, para tratar de entender esta tregua, el camino que viene, el camino que puede continuarse en términos de eso que nos dice la unidad. Desvincularse de todos pues los muy acuerdos importante entenderlo injustos con Israel y bueno, abrir el camino a la unidad nacional, fin de la división y bueno, combate directo con Israel y con todas sus fuerzas militares en el terreno de la resistencia popular, de la resistencia diplomática y en todos los medios de lucha. Muchas gracias, Muaz. Gracias a un ustedes. placer y muy buenas noches. Gracias. A todos ustedes, gracias también por habernos acompañado. Así ponemos punto final a esta emisión de noticias. Cerramos nuestra pantalla tradicional. Nos quedamos en redes sociales, @noticiatelesur, @TatianaTelesur. Durante esta jornada, otro hecho fue noticia de regreso en este continente. Con eso los dejamos. Sigan con nosotros.